Último minuto en NTN 24. Mucha atención, se conoce el veredicto en este histórico juicio criminal contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fue encontrado culpable de los 34 cargos. Directo a los tribunales, ahí en Nueva York, con Alejandro Rincón. Alejandro. Y Dania, qué gusto saludarte nuevamente en esta tarde de jueves en la que una vez más escribimos juntos una página de la historia de los Estados Unidos. Una historia, la del primer juicio penal contra un expresidente del país, que esta tarde se ha saldado con una voz unánime. Un fuerte mensaje de los 12 neoyorquinos que tuvieron a su cargo el caso en contra del republicano Donald Trump y que han decidido declararlo culpable de todos y cada uno de los 34 cargos por falsificación de registros empresariales impuestos contra el expresidente de los Estados Unidos. En esencia, ¿qué significa ese veredicto? Que la Fiscalía Distrital de Manhattan demostró más allá de toda duda razonable de que Donald Trump hizo parte de una conspiración, dirigió la misma y estuvo en el centro de una serie de hechos en virtud de los cuales se escondió la historia de una mujer que aseguró que tuvo una relación extramarital con Donald Trump y cuya historia pudo tener una influencia directa en la elección presidencial de los Estados Unidos de 2016 y que condujo directamente a Donald Trump en la Casa Blanca. El mensaje adicionalmente que manda la Corte Criminal de Manhattan es que ha logrado determinar que Donald Trump fue responsable de todos los hechos que les atribuyó. Detrás de nosotros, el exterior de esa Corte Criminal, en donde hace aproximadamente unos 10 minutos se entregó ese veredicto. Hay algunos seguidores de Donald Trump que estallaron el júbilo, algunos han venido incluso con sus carteles cargados de arengas. La mayor parte, digamos, de la reacción que hemos visto en el transcurso de los últimos minutos ha sido de aquellos que se oponen a Donald Trump y que han decidido celebrar esta decisión de parte del tribunal. En este momento hemos visto unas primeras reacciones del expresidente. Estábamos de 5 a 6% en esta área. Esto es una desgracia, fue un juicio. Pero veremos el 5 de noviembre, porque todos saben lo que ha sucedido. Y nada de lo que dijeron, nada fue. Estoy peleando por un país, estoy peleando por la Constitución, pero esto está ligado a la administración de Biden. Una lucha contra su oponente político. Es una desgracia. Y seguiremos peleando hasta el final. Si el país está yéndose a un futuro no muy agradable. Sabemos que hay muchas personas que están llegando a nuestro país desde prisiones, de instituciones mentales, terroristas, que están tomando el poder de nuestro país. Pero esto fue una decisión equivocada. Nunca debió haber sucedido este caso. Y seguiremos peleando, seguiré peleando por el país. El presidente Donald Trump se ha pronunciado después de este veredicto del jurado de considerarlo culpable. Es una decisión que nunca debió suceder. Yo creo que eso es lo central, Alejandro, de esto que ha dicho el presidente Donald Trump allí a su salida. De este juicio, el cual, como tú señalas, está escribiendo una página en la historia de los Estados Unidos. Hay un elemento adicional, Idania, sobre esto que mencionas y tiene que ver con lo que finalmente va a ser el impacto de esta decisión judicial. En el transcurso del seguimiento de esta historia hemos consultado a seguidores de Donald Trump, a opositores del mismo, y en este momento de la historia, entendiendo que este proceso se ha intersectado directamente con la presente contienda por la Casa Blanca de 2024, realmente no hay una certeza sobre la forma como este veredicto de culpabilidad, aun cuando técnicamente la decisión de los jurados de hoy significa
significa que en este momento Donald Trump es considerado como un criminal que ha perdido un juicio de esta naturaleza en los Estados Unidos, pues realmente la forma como llegue a impactar el proceso político todavía es incierta. Hay un elemento de hecho de base que tiene lugar o que realmente podemos ver con base en los últimos sondeos de opinión que han trascendido en los Estados Unidos. En las últimas horas, la radio pública de los Estados Unidos junto con Marist Poll, que es una de las principales entidades encuestadoras de los Estados Unidos, hacía un sondeo sobre aquellas personas que han dicho que en noviembre votarían por Donald Trump y en caso de que llegara a darse un veredicto de culpabilidad aseguraban si un veredicto cambiaba en alguna forma esa decisión, y el 67% de los encuestados decían que no iban a cambiar su decisión. Una encuesta que además hace eco con otro sondeo similar que hizo la Universidad de Quinnipiac el pasado 22 de mayo, que estimaba que alrededor de los 65% de los consultados votadores republicanos registrados no cambiarían en lo absoluto su voto a favor de Donald Trump en caso de que se diera un veredicto de culpabilidad, como ha trascendido esta tarde. De manera tal que, de todos modos, en este proceso, cuando estamos viendo más allá, digamos, de la reacción que se da justo en esta sede judicial, entendiendo que, pues, de todos modos, este juicio sucedió dentro de Nueva York, considerado un bastión del Partido Republicano, que en todo el transcurso de este proceso derivó en una serie de críticas, incluso de la propia campaña del expresidente Trump y de su defensa, insistiendo en que era pues un juicio viciado justamente por su tendencia política. Y es justamente esa circunstancia, y a pesar de la reacción que hemos tenido de celebración del veredicto, la que en realidad a nivel nacional no probablemente se vaya a traducir en una ola de oposición a Donald Trump. No significa de todos modos que lo que esté sucediendo, o de hecho lo que ha sucedido esta tarde, no sea altamente significativo. A la larga existe un sistema judicial, unas reglas, unas normas, un proceso judicial que ha concluido esta tarde, y en ese mismo contexto es ese mismo antecedente el que, para bien o para mal, ha quedado marcado para la historia de los Estados Unidos. A futuro, naturalmente, una serie de preguntas, pero también lo que nos recuerda esta decisión que se ha producido hace solo unos 15 minutos en la Corte Criminal de Manhattan es la de recordar que esta no es la última causa de carácter criminal que enfrenta el expresidente Trump. Recuerden que hay otros procesos muy graves, tanto a nivel estatal como federal. Estatal en Georgia, federales en el sur del país, en el distrito sur de Florida, ese famoso caso del manejo de los documentos clasificados que estuvieron allí en Mar-a-Lago una vez Trump había salido de la presidencia, los que de una u otra forma marcan la continuidad de esos problemas legales para Donald Trump, y ese también es un mensaje clave, Dania. El veredicto terminó aquí, pero no es el fin de los problemas legales de Donald Trump. Alejandro, la gente que tienes detrás, la gente que está detrás de ti, ¿son partidarios del presidente Trump? En su mayoría son todos opositores del expresidente Donald Trump. De hecho, en el transcurso del seguimiento de esta historia, la policía de la ciudad de Nueva York ha tenido una estrategia, digamos, particular para el control de las reacciones del público. Hemos seguido nosotros, por ejemplo, a los seguidores del expresidente Trump que durante la mayor parte de la jornada estaban ubicados a ese lado, o digamos al lado opuesto del parque donde nos encontramos ahora, que en este momento no tienen ni sus banderas ni sus pancartas. Hay realmente muy poca presencia de los seguidores de Donald Trump que habitualmente venían en el transcurso de este proceso judicial, y en este lado en donde nosotros nos encontramos es el lado que habitualmente era asignado para los opositores de Donald Trump. Claramente, pues en la medida en que se ha dado este veredicto, ha crecido progresivamente la presencia de público, pero de todos modos no era el volumen de lo que esperábamos, ni el volumen que se ha dado en algunos momentos del seguimiento de esta historia. Es decir, en el transcurso de las 7 semanas de este proceso judicial, en el principio, cuando se dio la selección del jurado, los argumentos de entrega del caso, y en la primera parte de la fase de litigio, el volumen de público era superior a lo que tenemos ahora, lo que de una u otra forma, pues al tener este nivel de público que realmente no es tan alto como ha sucedido en otras fases de este proceso judicial, pues nos indica que pues una vez se ha dado la decisión, casi que se ha dado una especie de respiro colectivo. A la larga, en la medida en que este proceso judicial se ha llevado contra Donald Trump, lo que tampoco podemos dejar de tener o no podemos dejar pasar desapercibido es quién es Donald Trump como personaje de
dentro de la vida social, política y judicial de los Estados Unidos. Como político es alguien que sabe incitar a sus seguidores, los llama a la acción, le siguen y le persiguen, pero a pesar de todo ello, no significa que el volumen, digamos, de lo que es el país esté, digamos, sintonizado con este factor, digamos, de enorme tensión que de todos modos hemos visto en el transcurso de este proceso judicial. Hay otro elemento también, Idania, que debemos destacar y es lo que tampoco podemos dejar, digamos, pasar desapercibido, que tiene que ver con que este día es profundamente significativo para Donald Trump como persona. Más allá del político, más allá del magnate, para Donald Trump como ser humano, a sus 77 años, acaba de ser declarado culpable dentro de un pliego de cargos de naturaleza criminal. Es decir, es una circunstancia sumamente significativa que probablemente por su carácter, tal vez esto no haga más sino incitar su reacción, incitar digamos, el tono enérgico de denuncia que habitualmente tiene no solo del sistema judicial, sino en general del Partido Demócrata, de manera tal que este sí claramente pudiera ser el punto de partida de un Donald Trump cada vez más combativo, más enérgico y más determinado a llegar al verano, a lograr la nominación del Partido Republicano y hacer lo posible para llegar a la Casa Blanca en noviembre. De manera tal que este sí puede ser un punto de partida para un ciclo político electoral por el cual estamos a punto de entrar en el próximo verano y que pues veremos obviamente que es ahora virtual candidato del Partido Republicano más energizado y probablemente dispuesto a hacerlo todo para quitarle la Casa Blanca a Joe Biden el próximo noviembre. Y Dani. Gracias, Alejandro, gracias por la información, gracias por ampliarnos el contexto, por recordar los puntos claves que ha tenido este caso que se ha llevado allí en la ciudad de Nueva York. Quiero saludar en esta parte del programa a Rafael Cox Salomar, abogado constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia. Abogado, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, siempre un privilegio contar con usted. El privilegio es nuestro. Abogado, ¿se esperaba usted este resultado? Pues fíjese, no, me toma por sorpresa. Yo no esperaba que iba a haber unanimidad, que es lo que requiere el sistema norteamericano para una convicción criminal. Hubo unanimidad de esas 12 personas. Allí tiene que haber habido republicanos entre esos 12 individuos. Y hubo un consenso en los 34 cargos. Yo creo que ahora comienza desde la perspectiva jurídica un proceso de apelación que tomará mucho tiempo, pero lo importante ahora es la arena política. ¿Qué va a hacer el Partido Republicano? ¿Van a nominar a un convicto criminal como Donald Trump? ¿O van a buscar otras alternativas? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Los varones del Partido Republicano a unos meses de las elecciones generales se van a arriesgar a comparecer a la elección con un candidato herido como Donald Trump, que le faltan todavía casos en Georgia, casos en Florida y casos en el Distrito de Columbia, o van a buscar otras alternativas? Esa es la pregunta grande, me parece a mí, en esta coyuntura. Claro, una pregunta de carácter político. Hay quien sostiene, sin embargo, que digamos una sentencia de culpabilidad, contrariamente al razonamiento que usted ha hecho, pudiera apuntalarlo o aumentar ese respaldo dentro de los seguidores del presidente Donald Trump. Y dentro del Partido Republicano, el presidente Trump tiene un control bastante amplio. Lo que sucede es que una cosa es el corazón del rollo, la gente que son los que lo respaldan, que no necesariamente están dentro de las estructuras del Partido Republicano, y otra cosa son los electores independientes que de cara a noviembre en los estados decisivos de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Nevada, comiencen a tener unas dudas con respecto a Donald Trump y que quizás no se sientan cómodos teniendo un candidato con las vulnerabilidades de Donald Trump. Y ese tipo de dinámica es la que vamos a ver ahora cuando empiecen las encuestas, cuando empiecen los instrumentos de medición, a ver cuál es el sentir de esos electores independientes. Recuerde que son los que van a decidir la elección. Trump tiene todo el respaldo de esa base de derecha, pero con eso no se gana la presidencia. Él tiene que moverse al centro para atraer votos de ese centro para poder
reconquistar la presidencia. Fíjese que usted comenzaba diciendo que realmente no se esperaba este resultado, que realmente no esperaba que fuera unánime, que era lo que se necesitaba dentro del jurado para llegar a este resultado. Si usted, que es un hombre de leyes, abogado, conoce la Constitución y cómo, digamos, es el entramado y ha seguido el desarrollo, seguramente el Partido Republicano tampoco se lo esperaba, abogado Cox. Muy posiblemente esperaban un jurado dividido en donde no hubiera unanimidad y que por consiguiente se cayeran las acusaciones. Recuerde, estamos en una fase inicial, ahora viene un proceso de apelación, hay unos aspectos de derecho complejos de si procedía o no la acusación por delito grave en lugar de delito menos grave por unos temas que son más bien administrativos. Hay todo un tema de apelación complejo, pero eso toma tiempo. Y esto tiene una dimensión política. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la reacción, ¿verdad?, del Partido Republicano ahora, de los líderes, de los varones, de los grandes de ese partido? Mitch McConnell en el Senado, otras figuras importantes de ese partido, ¿verdad? ¿Cómo van a reaccionar a esto? Habrá que esperar y ver. Una pregunta que mucha gente se hace en este momento, por supuesto, tiene que ver con aún, y sin entrar en ese periodo de apelaciones, que como usted señala va a tomar tiempo, hasta ahora y con esta sentencia, el expresidente Trump pudiese ser elegido presidente más allá de la decisión que tome el Partido Republicano. La contestación es sí. No existe un impedimento en la Constitución y hay precedente de un candidato en 1920 convicto de delito que estaba en la cárcel, que era el presidente en aquella época del Partido Socialista, allá en los años 20, que corrió en el 20, a pesar de que estaba convicto, metido en una cárcel. No hubo un impedimento. Ese fue el caso de Eugene Debs en 1920. Así que el problema aquí es más político, ¿verdad? Cómo reaccionan y ganar las elecciones. Obviamente, la convención republicana en julio, ya mismo va a ser la convención en donde se oficializa la nominación de Trump. ¿Cómo van a ir allí a oficializar la candidatura de un hombre que tiene estos problemas penales serios, ¿verdad? Y qué tipo de efecto tiene eso en el elector independiente, que como digo es el elector que decide esas elecciones en los Estados Unidos, que son elecciones complejas, como usted sabe, por el tema del colegio electoral. No son elecciones como las que nosotros acá en la América Latina estamos acostumbrados. Exactamente. Ahora, abogado, por otra parte, ¿cómo puede incidir esto, pues de alguna manera, en los casos pendientes que tiene el presidente Trump? Porque no es solo este caso, es decir, hay otros procesos en curso. Es una gran pregunta. Hay dos casos federales en curso, uno en la Florida, uno en Washington, D.C. Esos casos están básicamente detenidos hasta que el Tribunal Supremo resuelva el tema de la inmunidad que le asiste al presidente en el ejercicio de sus acciones oficiales. Así que esos son los casos de los documentos. Y hay otro caso en Georgia que tiene que ver con la elección del 2020 y allí también va a haber un jurado, etcétera, que de alguna manera yo creo que esos fiscales en Georgia puedan envalentonarse, ¿verdad? Estar más seguros de sí, de que efectivamente es posible lograr una convicción contra Donald Trump, ¿verdad? Se rompe el mito de que era imposible lograr unanimidad en un jurado contra una figura tan conocida, tan polémica como Donald Trump. Porque usted y yo sabemos, digamos que con una sentencia previa, eso tiene un efecto anímico en próximos jurados. Es decir, indefectiblemente esto tiene de alguna forma un tipo de incidencia, aunque no tengamos claro en este momento cuál puede ser. No, definitivamente, pero como usted sabe, obviamente los abogados de las partes van a hacer todo lo posible porque los jurados sean gente que no tengan sesgos, prejuicios, ¿verdad? Van a tratar de alguna manera tratar de tener una neutralidad y buscar la forma, pero es imposible, como usted sabe, ¿no? En el mundo de las redes sociales, alejar completamente o proteger, insular completamente a los jurados de la opinión pública, de lo que se discute en el mercado de las ideas. Claro. Y por otra parte, doctor Cox,
digamos, es un día, no es un día para celebrar, es un día triste para la institucionalidad de la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, sí y no, ¿no? Yo creo que es un día importante porque se demuestra y confirma que nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Usted puede ser el expresidente Trump, un hombre multimillonario, poderoso, al frente en todas las encuestas y como quiera salió convicto como cualquier otro hijo de vecino. Tenía inclusive tiene toda la escolta, los agentes del servicio secreto y como quiera salió convicto igual que cualquier otro hijo de vecino. Ciertamente nadie está más allá de la ley, pero lo decía porque finalmente, igual que lo que referimos en relación a los jurados de una manera o de otra, ya teníamos un caso, digamos, y hay manchas, varias en la historia de la presidencia, pero un juicio, un caso hallado culpable, no es tampoco fácil. Uno quisiera siempre que la institución como tal se preservara, digamos, de las cosas cotidianas que pueden afectar al resto del mundo. Bueno, al final los presidentes, doctor Cox, son seres humanos igual que todos, ¿no? Y son reflejos de las contradicciones de los pueblos que los eligen. Y Estados Unidos está en este momento en un ciclo de grandes contradicciones. Pues así es, así es. El veredicto culpable para el presidente Donald Trump, 34 casos. Muchísimas gracias, abogado Cox. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Sobre todo cuando conocemos esta sentencia, hay que hablar de ello y había que explicarlo. Gracias por estar aquí. Placer.